¿Alguna vez te has sentido atrapado bajo alguien que lidera desde el miedo, desde la opresión, desde el control? O quizás tú te has dado cuenta de que lideras desde las emociones más bajas. Mira, hoy vamos a hablar de algo súper clave y es cómo liderar desde el poder y no desde la fuerza. Y aquí hay algo que tener en cuenta muy poderoso y es que me estoy equivocando, pero no importa, vamos a seguir. No, esa parte sí no, está feo. Va a tocar. Así es, y hoy vamos a hablar de algo muy clave. Y es, el liderazgo no se trata de estrategias. Muchas personas piensan que la estrategia, que voy a liderar a un grupo de personas, pero tengo que tener una estrategia definida y no. El liderazgo se trata de emociones, de cómo gestionas tus emociones y cómo haces tú con esas emociones liderar o bajo el poder o bajo la opresión o bajo la fuerza, ¿cierto? Claro que sí. Así que quédate hasta el final del video, porque no solamente te vamos a revelar cuáles son las formas que una persona puede liderar desde la fuerza y desde el poder, sino que vamos a verlos en varios contextos, como la política, como la salud, como en la familia, y qué hay detrás de la persona que lidera desde ambos extremos. ¿Listo? Entonces, y recuerda suscribirte aquí con el botón de aquí abajo y activar la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un nuevo video, YouTube te notifique. Mira, vamos a explicarte un tema clave y es cómo gestionar las emociones para así hacer un liderazgo genuino. Porque como te decía, existen los dos polos, ¿no? La fuerza o el poder. Y tenemos ejemplos muy claros de personas que han liderado bajo la fuerza y el poder y que han dejado un legado para la humanidad. Sin embargo, lo vemos desde el contexto de las emociones. ¿Y cómo poder llevar eso al día a día? ¿Cómo puedes llevar esto a tu empresa? ¿Cómo puedes llevar esto a tus empleados? Incluso, ¿cómo puedes llevar este liderazgo en tu familia, ¿cierto? Sí, 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 sí. Mira que se puede ver desde diferentes aristas y es súper interesante. Primero que todo, me gustaría que conocieras y que seas autodidacta. Entonces, hay un doctor que se llama David Hawkins que habla sobre una escalera de emociones y él en esta escalera puntúa desde, por ejemplo, 20 puntos, 30 puntos, 50 puntos, las emociones de más baja categoría, como pueden ser el miedo, la inseguridad, el ego, La ¿cierto? O sea, vergüenza. la vergüenza, la culpa, todas estas emociones que calibran bajo y de pronto por acá arriba te voy a dejar algún video recomendado donde te hablamos sobre que tu cerebro emite unas señales similares a la de la red Wi-Fi, donde atraes con estos pensamientos cosas hacia tu vida, ¿ya? Pero entonces lo que quiero que entiendas con esto es que para poder escalar tus emociones. Por ejemplo, si quieres eh, vibrar en abundancia, en prosperidad, en paz, en armonía, felicidad, en alegría, en tranquilidad, debes hacer un cambio. ¿Y cómo lo puedes identificar? Desde el liderazgo. El liderazgo no solamente lo veas como algo lejano de que algo político o una persona que está con una empresa y organiza, si bien es el foco, pero el liderazgo va más allá, como lo decía Luis Carlos, ¿cierto? A veces estar liderando en tu familia o en tu salón de clases o estar liderando en tu empresa a pesar de no ser el dueño, estás en un cargo que se necesita de liderazgo. Entonces queremos que identifiques desde dónde operas, porque esto normalmente se aprende en casa, o sea, algo tan simple como las instrucciones o cómo te educa tu padre o tu madre, tú vas a ver similitudes y vas a identificar cómo se opera desde la fuerza y cómo se opera desde el poder. Mira, me hiciste acordar algo que nosotros hemos hecho en algún momento de nuestra vida y es liderar desde la fuerza, ¿sí? Por eso imponemos castigos, por eso a nuestros hijos les decimos, bueno, si tú haces esto, vas a tener este castigo.
Entonces, estamos haciéndolo de una manera equivocada porque estamos utilizando la fuerza, estamos utilizando el miedo, estamos utilizando la crítica, estamos utilizando las vibraciones más bajas y así estamos educando a nuestros hijos, ¿sí? Y la persona obviamente que diga que no es porque o tiene un nivel de conciencia muy elevado y no lo está haciendo sí, o definitivamente está mintiendo. ¿Por qué? ¿Cuántas veces te castigaron a ti porque hiciste algo malo en la casa? Todas, Todas las veces. siempre yo vivía de castigo en castigo. Claro, y eso hacemos nosotros cuando tenemos un negocio, cuando tenemos una empresa, castigamos a los empleados porque o hacen una cosa mal o no hacen alguna cosa que les pedimos. Entonces, el liderazgo bajo la fuerza es un común denominador en nuestra sociedad y así estamos llevando nuestros negocios y así estamos llevando nuestras familias. Ahora, lo importante y lo bueno de todo esto es que se puede cambiar y te vamos a dar ejemplos clarísimos de liderazgos bajo la fuerza y liderazgos bajo el poder. Tú tienes un ejemplo ahí muy bueno, Sí, ¿no? sí, sí, me gustaría que hablemos de eso que está prohibido hablar, Ahí, de política, de religión y de qué otra cosa es prohibido hablar. de deportes, fútbol. Bueno, de deporte no vamos a hablar, pero sí de religión y política. Bueno, resulta que tengo unos ejemplos aquí, pero sin embargo, Luis es seguidor de uno de los presidentes actuales. Vamos a hablar de la actualidad y luego vamos a hablar del pasado. Y quiero que tú veas cómo este presidente tiene las categorías y todas como las características de alguien que opera desde el poder y no desde la fuerza. Un gran ejemplo, el presidente de El Salvador, Así Nayib es. Bukele. Tenemos por otro lado a un presidente que en este momento está posicionado en Venezuela, el Maduro, que está liderando desde la fuerza. Desarrollalo un poquito más. Así es. Es importante tener en cuenta que esto lo podemos llevar a la vida diaria y este video es para eso, para que tú te centres en el contenido, en el mensaje y digas, ah, ahora cómo puedo mejorar, cómo puedo avanzar y cómo puedo cambiar si estoy liderando desde la fuerza a cómo puedo cambiar a liderar desde el poder. Porque ahí se involucran las emociones. Si estás liderando bajo la fuerza, estás teniendo las vibraciones más bajas de las emociones tuyas y de las personas a las que estás tratando de liderar o estás liderando, ¿sí? Y cuando lo haces bajo el poder, obviamente las vibraciones más altas. Por ejemplo, yo soy muy seguidor, muy recontra hiper mega fanático de Nayib Bukele y es por su forma de pensar, por su forma de liderar y por su forma de hacer las cosas. Todo lo que ha logrado y todo lo que ha hecho tiene una conexión divina, una conexión con Dios y él lo dice públicamente, yo creo en Dios, aunque no cree en la religión. Él no cree en ninguna religión, sino que él sabe y entiende que hay un ser superior que es el que nos guía en el proceso para poder avanzar. Y Dios nos quiere a nosotros libres y nos quiere a nosotros bien y nos quiere a nosotros ayudando a otras personas. ¿Y cómo se hace? Eso es un liderazgo de poder. Jesús si lo llevamos a la parte física, Jesús, cuando vino acá, lo hacía bajo el amor, bajo el perdón, bajo la reconciliación, ¿sí? No lo hacía bajo la fuerza, no se imponía. Entonces, por eso es que a mí me encanta mucho y qué bueno que lo hayas puesto en contexto el presidente Nayib Bukele, porque ha logrado lo que la mayoría de personas en El Salvador decían que era imposible. Logró convertir en uno de los países más peligrosos del mundo en uno de los más seguros del mundo en tiempo récord. Estamos hablando en menos de 3 años. Logró convertir un hospital estaba completamente abandonado en uno de los mejores y más avanzados tecnológicamente del mundo. Y no solo eso, mira la vibración tan alta que tiene este personaje, que no solamente eso encontró oro y encontró petróleo en el país, lo que nadie nunca había encontrado en toda la historia de este país, que es pequeñito, tiene solamente 6 millones de habitantes, sino que mira cómo el modelo de liderar bajo el poder es tan por decirlo redundantemente, poderoso e inspirador, ¿cierto? Exacto, es que ahí está la clave de operar desde el poder. La palabra clave cuando hablamos del poder es inspirar, es un liderazgo que inspira, que tiene empatía, que tiene una visión clara de a dónde se quieren dirigir y la gente a su alrededor trabaja en pro de eso. Entonces,
Otro caso en la política que lo podemos ver muy claramente en el pasado es el liderazgo que ejercía Adolfo Hitler como la fuerza y el liderazgo desde el poder que ha ejercido Nelson Mandela. Si bien hay algo que tú quieres mencionar sobre Nelson Mandela, yo me acuerdo. Mira, una persona que antes lideraba bajo la fuerza porque él estaba en contra del apartheid, siempre estuvo en contra, de hecho luchó por eso y lo logró. Sin embargo, lo hacía ejerciendo la fuerza, ejerciendo las guerras, incitando a la gente a pelear por sus derechos, pero haciendo una confrontación física, ¿sí? Y se generaban guerras y se generaban muertes. Ahora, ¿qué sucedió con esto? Que él logró primero logró transformar su mente porque el gobierno, a raíz de todo eso, lo envía a la cárcel, 27 años preso. En esos 27 años él no se quedó tranquilo, elevó su conciencia, cambió su forma de ver el mundo y cambió su forma de liderar. Ya no bajo la fuerza, sino bajo el poder, el perdón, la reconciliación, la inspiración. Y así logró derrocar, obviamente con muchas personas más, el apartheid, que fue el racismo en Sudáfrica. Y es una persona que de admirar porque generalmente nosotros tenemos un pensamiento y no lo cambiamos, ¿no? Pero cuando uno tiene un nivel de conciencia mucho más elevado, uno reconoce que uno se ha equivocado en el pasado y que puede tener un mejor pensamiento para así tener una mejor calidad de vida, no solamente para uno, sino para la gente que lo sigue a uno. Y bueno, vamos a pasar ahora a otro contexto que es el de la religión. En la religión también se ha visto liderazgos desde la fuerza y desde el Pues, poder. Y vamos a hablar primero desde el poder. Hay un claro ejemplo que puede ser Jesús y también Buda, que sus enseñanzas algunos las podrán ver como son diferentes, pero al final terminan siendo muy similares. Diferentes palabras, pero quieren decir en el fondo lo mismo. Entonces, estas personas inspiraban y ayudaban a los demás, ¿sí? Tenían un mensaje que iba con amor, con la paz, ¿cierto? Y hay algunos líderes religiosos que quieren imponer el miedo, que quieren imponer el control. Entonces, como puedes ver, tanto en la política como en la religión se ven estos liderazgos muy marcados, te puedes dar cuenta. Y bueno, también aprovechando, ¿vas a hacer algún comentario sobre el tema de la política? Perdón, de la religión. sí y no. Hágale, con toda controversia. No, Sí, bueno, yo entiendo que la religión surge a raíz de una interpretación de la Biblia, sí, el único libro sagrado que existe, que de hecho de ahí sale todo, de ahí sale todo el desarrollo personal, de ahí sale el dinero, de ahí salen los gobiernos, de ahí sale absolutamente todo. Pero entonces, cuando se acercan a nosotros algunas personas y nos quieren imponer sus ideas, es donde yo no estoy de acuerdo, ¿sí? Donde yo no estoy de acuerdo porque cuando se enfrenta, por ejemplo, un cristiano con un católico, el cristiano quiere convencer al católico de su religión, de su dogma, de lo que piensa, y el católico también. Entonces, no, espérense, estamos bajo un mismo Dios, pero con diferente nombre y con diferente interpretación. Yo no creo en ninguna religión, pero sí creo en un ser superior, sí creo en una magia, sí creo en Dios, sí creo en una divinidad, sí creo en el universo, porque si uno eleva la conciencia puede encontrar todas las respuestas y así poder cambiar el mundo, porque nosotros vivimos o vinimos a este mundo fue a cambiar nuestro mundo y el mundo de alguien más. No nacimos por nada, no nacimos por algo grande. yo les voy a contar algo bueno, yo nací en una familia católica, católica de las que se dice católica pero no va a la iglesia, ¿ya? Yo creo que así es como es el 80% de los católicos. Entonces, me hablaban mucho del bautismo, ¿sí? De la primera comunión. Yo nunca hice la primera comunión, pero sí me bautizaron cuando yo era bebé. Pero cuando yo fui creciendo, de hecho, en nuestro libro hablo un poquito sobre eso de la religión y cuando hubo un cambio y cómo fui criticada y juzgada por cambiarme de religión. Em,
bueno, había un concepto del bautismo, ¿sí? El concepto del bautismo dentro de la religión. Y yo cuando fui estudiando me di cuenta de que por la razón que bautizan a los bebés, no debería ser o sea, como que no es la correcta en la religión católica, según mi creencia, todos pueden pensar diferente. Entonces yo necesitaba o yo quería bautizarme ya de adulta. Y yo trabajé, hice todo mi trabajo para poder bautizarme y ser digna del bautismo según mis creencias actuales. Entonces, pues hice todo mi confesionario, hice todo limpié como mi karma y todo esto, cambié las acciones, los hábitos, las cosas que yo pensaba antes, me liberé de muchas cosas y me logré bautizar. Entonces, cuando me bauticé por mi otra creencia, ¿cierto? Religiosa, me sentí diferente, o sea, cuando era bebé como que no era consciente, o sea, me bautizaron, me echaron un poquito de agua, una persona que tenía una autoridad religiosa, pero no hubo como una transformación en mí. Ya cuando yo me bauticé de adulta, siendo consciente, porque yo lo deseaba, lo quería y era un objetivo, fue diferente porque sí hubo como una transformación y una conexión con Dios que yo no percibí en la religión y que nunca tuve la conexión en la religión católica. Y bueno, y respeto si tú crees en la religión católica, pero yo creo que es cosa de cómo uno se siente. Si tú no te sientes cómodo con lo que yo creo, está perfecto que pienses diferente y que tú digas, no, sí es válido el bautizo infantil, pero creo que sí es válido cuestionar y sobre todo irse a las escrituras y ver cómo Juan Bautista bautizaba adultos en el río, ¿cierto? Y cómo Jesús también fue bautizado por Juan Bautista ya cuando era mayor de edad. Entonces, cosa de que cuestionen un poquito y reflexionen sobre ese ámbito de la religión. Y me gustaría pasar al tema de la educación, porque en la educación también se puede ver el liderazgo desde la fuerza y desde el poder. Mira cómo ha hecho un cambio María Montessori en la educación versus la educación tradicional, porque ella ayuda a los niños, ¿cierto? A los que se educan con esta educación a trabajar su creatividad, a adaptar su creatividad. Y siento que hay como un cambio y un choque muy brusco con las personas, porque si tú te fijas, de hecho lo estuve viendo en un documental de TikTok, que nosotros cuando estamos en la educación tradicional comenzamos a trabajar desde la creatividad. Nos pasan un lápiz, un papel y comenzamos a dibujar. Nos pasan plastilina y comenzamos a crear. Hacemos actividades, por ejemplo, recolectar hojitas y todo es como desde el arte, desde la creatividad. Ya cuando vamos avanzando, hacen un corte así como, ya, no está bien aprender desde el arte, desde la creatividad, ahora van a aprender desde la lógica. Entonces comienzan los conflictos de las personas, ya es como tienes que estar sentado y tienes que escuchar al profesor y copiar exactamente lo que dice el libro y memorizar lo intelectual, pero ya dejan de lado lo práctico, ¿sí? Por ejemplo, desde el arte se podría seguir aprendiendo las mismas temas que están relacionados con la literatura, con las matemáticas, con la ciencia y con la historia, pero desde el arte donde la gente se involucre mucho más. Y creo que desde esa forma lo hacen en la educación de Montessori y creo que los niños van mucho menos traumados y como con esa cosa de seguir investigando y de involucrarse en lo que están aprendiendo y no como verlo desde el pupitre, así como soy un espectador de lo que está sucediendo, ¿sí? Así es. ¿Continuamos o digo algo de la educación? Diga algo de la educación. Pero si les caigo mal a todos con lo que voy a decir. A la vez. Bueno, es mi pensamiento, es Ajá. mi percepción. Yo Ujú. creo y estoy convencido de esto, y es que estamos en un liderazgo educacional bajo la fuerza, porque nos dicen, ok, usted tiene que aprender todos estos temas, este tema, este tema, este tema, este tema, y tiene que ir escalando grado cero, grado uno, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando uno sale, y esto quiero verlo desde la manera ya práctica en la vida, ¿no? Cuando uno sale, estudió 11, 15 años, 20 años que estamos estudiando,
desde que empezamos hasta la universidad, y el 99% de lo que estudiamos no lo ponemos en práctica si no nos especializamos. Por ejemplo, si una persona quiere estudiar derecho, obviamente pues es interesante, que bueno, es genial ser profesional de derecho y ejercer la carrera, pero ¿qué nos pasa? Que la mayoría de lo que aprendemos no lo volvemos a ver, no lo volvemos a implementar, sin embargo perdimos años estudiando eso, ¿sí? Hablo de la tabla periódica, hablo de de los ríos, hablo de, no sé, cuántos habitantes hay en cada país, no sé cuál fue el presidente en el año 1830, o sea, cosas que en la actualidad, si no nos especializamos en eso, no lo vamos a volver a ver y no lo podemos en práctica. Es decir, no funciona para el día a día, para la vida de hoy. O sea, ¿cómo puedo yo ¿cómo yo puedo creer una educación donde todo el mundo trabaja por dinero, pero nunca nos enseñan sobre dinero? Todos estamos o estudiando o trabajando para ganar dinero. ¿Para qué? Para avanzar, para progresar. Pero no nos enseñan ni a administrarlo, ni ganarlo, ni ahorrarlo. ¿Sí? Entonces, y muchos dirán, ah, pero qué materialista el dinero. Todo lo que tú tienes a tu alrededor en este momento está por dinero de alguien o tuyo. Todo, el computador, el internet, tu ropa, etcétera. Así que por eso no estoy de acuerdo con la educación tradicional. Sí estoy de acuerdo con la educación que lleve a las personas a identificar cuál es su nivel de agrado primero, qué es lo que le gusta hacer, cuál es su habilidad y ahí sí lo vamos a encaminar porque vamos a tener profesionales más completos, más competitivos y vamos a tener profesionales que sí van a ejercer su carrera. Y ahora, a, a- a qué quiero yo con el tema de la educación? Yo quiero que la persona estudie lo que realmente le guste, ¿sí? Ahí es donde va a haber un cambio ya radical en cuanto a la educación. Por eso es que la educación no formal, que le llaman entre comillas no formal, que son los cursos, perdón, el coaching, todo el mundo lo ve así como, ay, no, es que estudió guitarra ahí nomás. Pero ¿qué pasa si una persona tiene en su ADN, le fascina la guitarra y se hace un curso de guitarra y empieza a cantar y se vuelve millonario? Ah, pero tienes que ver todo solamente con el dinero. Sí, porque si tú quieres contribuir y tener un mejor mundo, un mejor país, una mejor ciudad o mejor tu vida, se necesita el dinero, ¿cierto? Y yo voy a hacer una pregunta muy controversial. Ay, Dios mío. Escríbeme aquí en los comentarios cuándo has aplicado en tu vida el trinomio perfecto Perfecto. y el diptongo. ¿Cuándo? ¿Y cómo fue? O sea, explícame, ¿lo has aplicado eso? Yo ni siquiera me acuerdo qué es eso. Entonces, este video es para que entren en conciencia, ¿sí? No es con el ánimo de burlarse ni nada de eso, sino que para que se cuestionen, para que reflexionen y tomen sus propias conclusiones. O sea, recuerden que les dije que deben ser autodidactas e ir investigando. Vamos acá con la pregunta, ¿no? Quiero antes pasar al tema de la salud, que hemos hablado de hartos pilares. Primero la política, luego la religión, ahorita estamos en la educación y ahora quiero que pasemos a la salud. En la salud también podemos ver cómo hay liderazgo desde la fuerza y liderazgo desde el El poder. poder. Entonces, vamos a poner en el poder a un doctor que se llama, aquí lo tengo anotado. Hopkins. No, el doctor Víctor Frank, que de hecho tiene un libro que se los recomiendo muchísimo, que se llama eh, ¿El ay, sentido? el sentido de la vida. El sentido de la vida. Víctor Frank es un psiquiatra que estuvo en el Holocausto, ¿sí? Bajo el liderazgo en ese tiempo de Adolfo Hitler y promovió la logoterapia y la resiliencia emocional. Y tiene un libro que se llama El sentido de la vida. Entonces, y bajo el liderazgo del poder está él.
¿ya? Y desde la fuerza vamos a tener a todas estas farmacéuticas, que de hecho hay un documental en Netflix, me parece que está allí. Es como una película donde habla sobre cómo una chica y un tipo se vuelven millonarios aliándose con doctores para promover unas píldoras que supuestamente ayudaban muchísimo a la salud de la persona bajo enfermedades graves, pero al final le terminaban quitando la vida. Entonces, como muchas veces lo que pensamos que es bueno porque calma el síntoma de la enfermedad, pero no va directamente a la raíz de lo que lo causó. Y a veces, más que generarnos un bien, nos están empeorando la situación. Entonces, ahí podemos ver cuando una persona opera desde realmente el querer que la persona transforme su mentalidad, ¿sí? Porque los pensamientos son cosas y muchas veces en este canal que se basa, yo creo que en un 80% en crecimiento personal, han visto que la mente y el poder de tus pensamientos puede transformar absolutamente tu realidad, como ha hecho con nosotros en muchas ocasiones. Así es. Mira, qué interesante que tú hables de Víctor Frank, porque él estuvo preso, ¿sí? En el Holocausto, cuando estaba Hitler, cuando estaban eliminando a los judíos. Y él fue una de las personas que estuvo preso ahí. Y él hubiese podido pensar prácticamente que se iba a morir, que ya no pasaba nada, porque eran condiciones eh, muy difíciles. Sin embargo, él entiende y dice que cuando uno eleva la conciencia, que cuando uno sabe lo que quiere, que cuando uno se conecta con una divinidad, uno puede salir de adelante de cualquier situación, ¿sí? Y ese es un liderazgo de poder, un liderazgo que uno dice, wow, pero ¿cómo pudo superar todo ese trauma que vivió? Él lo cuenta en el libro, El sentido de la vida, él cuenta cómo qué fue lo que vivió y él cuenta cómo pudo salir de esa situación. Es decir, cómo el pensamiento lo llevó a elevar su conciencia para poder resistir. Así que qué poderoso y qué interesante entender que el liderazgo de poder o de la fuerza puede transformar la vida de las personas y cómo podemos pasar de uno a otro. Si estamos en el de la fuerza, podemos cambiar, ¿sí? Si tenemos nuestro negocio, porque generalmente nuestros negocios son bajo el liderazgo de fuerza, tenemos leyes, tenemos cosas, pero acuérdate y entiende que si tú tienes un negocio, tu equipo de trabajo es tan importante como los clientes y que te están ayudando a construir, ¿sí? A construir empresa, a construir vida, a construir un mejor futuro. Entonces, ten a tus empleados como aliados tuyos, no los veas, muchas veces los vemos como, tú eres solamente empleado, tú eres solamente barres. No, tienes que verlo como un apoyo para lograr el objetivo que tú tienes con tu negocio, ¿sí? Sí, total. Y tenemos que estar mejor dicho, muy despiertos con quienes nos rodean. Hablo de familiares, tanto padres como hermanos, tíos, primos, abuelos, amigos, profesores, que muchas veces pueden estar teniendo actitudes contigo de chantajes, de chismes, de hacerte sentir culpable cuando tú no quieres hacer una cosa, que comienzan a atacarte, están operando desde la fuerza. De pronto te están manipulando, te están haciendo creer cosas, ponen ideas en tu cabeza que ni siquiera son tuyas como si lo fueran para que hagas tú exactamente lo que ellos quieren. Entonces, sé que puede ser a veces difícil aceptar que uno se ha estado rodeando de ese tipo de personas, pero ¿cómo te vas a dar cuenta? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes como con una energía densa? ¿Te sientes cansado, desmotivado? De pronto cuando entras en contactos con ellos sientes que tu energía se te va, le pierdes como el sentido, estás en vibraciones que calibran bajo, como culpabilidad, vergüenza, te sientes inseguro, falta de confianza en ti. Todas esas cosas tú te vas a dar cuenta.
Pero cuando estás con personas, por el contrario, que están operando desde el poder, te apoyan, son personas que te están motivando, te están inspirando, te están alentando a que confíes y avances con los proyectos o las ideas que tú tienes, ¿sí? Entonces, a veces, a pesar de que no estén en los mismos propósitos, se entienden y se dan tiempo, ¿sí? Porque a lo que me refiero con los propósitos es que de pronto has estado en un grupo donde salen todos los fines de semana a carretear o a fiestas o a conquistar, pero tú te quieres encaminar hacia un propósito o quieres emprender o quieres tener una carrera o quieres terminarte un curso o cualquier propósito que tengas. Si la persona y es un amigo o familiar te entiende, te va a dar el espacio y el tiempo para que tú trabajes en ello sin hacerte sentir mal y entiende que cuando tú termines tu proyecto perfectamente luego nuevamente pueden coincidir en un mismo propósito, que puede ser algo más relajado, pero también darle el tiempo. Y si te identificas y ya tú has entrado en conciencia, porque aquí no se trata de echar culpas o de atacar a la persona que ha estado operando desde la fuerza, porque también lo hemos hecho. También lo hemos hecho, no nos podemos decir como que, ay, somos los perfectos, Tere y Luis son los mejores. No, no, no. También hemos operado desde ahí, pero lo bueno es que hemos entrado en conciencia y hemos podido remediar. Hay historias que de hecho son bíblicas. eh, para las personas que han leído la Biblia se van a dar cuenta de que Saulo, que era uno de los que capturaba a los discípulos y a todos los que estaban con Cristo y los mataba, ¿sí? Los sometía y era una persecución constante si ellos estaban predicando, él iba y los mataba. Pero luego Saulo se dio cuenta de cuando pues Jesús volvió ¿cómo es que se llama? Reencarnar o renacer, no me recuerdo, la resurrección, Resucitó. cua- cuando resucitó, se dio cuenta que los apóstoles estaban reunidos con él nuevamente y ahí fue cuando él comenzó a creer y se nombró como Pablo. Entonces se convirtió en uno de los apóstoles que comenzó a liderar desde el poder, comenzó a inspirar, comenzó a hablar de la fe, comenzó a hacer viajes y hablarle a las personas de esta nueva creencia que él antes estaba imponiendo bajo la coacción, ¿cómo es que se dice? Cohesión, No, coacción, coacción. coacción, o sea, presionándolos, como atacándolos. Y, y pues bueno, esa es una historia bíblica que tú puedes darte cuenta de que una persona puede hacer esa transición. O como bien lo decía Luis al inicio, también Nelson Mandela. No fue fácil, pero pasó de ser una persona que estaba dispuesto a tener armas para conseguir su propósito a una persona que comenzó a liderar desde lo pacífico, desde el perdón, desde la resiliencia, desde poder estudiar y transformarse y dejando estos hábitos tóxicos en su vida. Y como ellos hay muchos. Y obviamente que si tú quieres comenzar a actuar diferente, debes comenzar a leerlos, debes comenzar a identificarte con ellos y ver qué fue lo que ellos hicieron. Y aquí igual te vamos a dejar un paso a paso de lo que tú deberías hacer si quieres comenzar a liderar desde el poder y no desde la fuerza. Así es. Antes que se me olvide, el libro de Víctor Frank se llama En busca de sentido. Así se llama. En busca de sentido, Víctor Frank. Ahora, hay tres pasos para poder pasar, si ya identificamos que somos líderes de fuerza, para poder pasar a ser líderes de poder y así inspirar. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es entrar en conciencia, identificar cuáles son esas emociones bajo las que estás tú actuando. Bueno, primero viene el pensamiento. El pensamiento genera en ti una emoción y esa emoción es la que te hace a ti actuar y luego de actuar llega un resultado. Entonces, si tú tienes miedo a que la gente no te haga caso, entonces tú vas a infundir miedo. Ese sería el liderazgo bajo la fuerza.
Entonces, por ejemplo, ¿quieres que las personas en tu empresa recluten más y tengan mejor resultado? Entonces, de pronto le puedes decir, si dentro del equipo de ventas no se consigue X resultado, vamos a reducir el personal y uno de ustedes va a salir. ¿Cómo crees que va a operar la gente que está dentro, o sea, con miedo? Ay, juepucha, me van a sacar y yo que tengo que pagar la escuela de mis hijos, tengo que pagar la salud, o tengo un compromiso y ahorita me voy a... O sea, imagínate la presión que le pones a tu equipo cuando lideras desde el miedo. ¿No sería diferente operar desde el poder y motivar a tu equipo a de pronto decirle, chicos, sé que las cosas de pronto han estado duras, pero creo que si se esfuerzan, podríamos conseguir este bono adicional a ustedes por todo el esfuerzo y la dedicación? Sé que se esfuerzan muchísimo y motivarlos. De hecho, puede ser un bono a repartir, no sé, $200 y cada uno se va a llevar 50 dólares extra por conseguir esta meta. Y la gente va a estar feliz, va a estar operando bajo una meta, ¿sí? Te van a dar mejores resultados. Claro, paso número uno, conciencia. Mira, importantísimo lo que tú dices y es que en vez de nosotros presionar a nuestro equipo de ventas, ¿por qué mejor no estructuramos un mejor mensaje? ¿Sí? ¿Por qué no mejor estructuramos una mejor estrategia? ¿Por qué no exploramos de pronto entregarle más valor al cliente? No reducir el precio, sino que entregarle más valor a lo que está comprando. Por ejemplo, mira, hay una empresa de hamburguesas en Estados Unidos que compite con McDonald's. Y esta empresa hace algo impresionante. Tú compras el combo y te regalan papas sin decirte nada. Te dan un agregado de papas sin preguntarte nada. Entonces, cuando tú recibes el pedido, dices, wow, y estas papas son de regalo. Eso activa algo que se llama la reciprocidad. Es como un agradecimiento que tú tienes que devolver ese favor que te hizo la empresa. Entonces, ¿por qué no puedes activar, por qué no puedes, o cómo podrías tú hacerlo en tu negocio? Es decir, si una persona, si tú tienes una boutique, lo hemos hablado algunas veces, tienes una boutique de ropa femenina, en la mayoría de las boutiques no hay café, no hay agua, no hay nada, solamente está la ropa. ¿Por qué no implementas un cafecito, un tinto, una aromática o agua fría en tu negocio? La gente por ese café, por esa aromática, una galletita pequeña, ¿sí? Va a salir agradecida aunque no compre nada, pero va a irse con el pensamiento de que, voy a volver. Entonces así vas a aumentar tus ventas y en vez de presionar a tu equipo de ventas bajo la fuerza, haces estrategias, ¿sí? Para aumentar las ventas y tu equipo se va a sentir mucho mejor porque van a llegar a las metas y van a tener obviamente mejores resultados. Entonces va a actuar, no van a actuar bajo la presión, sino que van a actuar bajo la gratitud. Y el segundo paso es elevar tus emociones. Muy bien, tú decías que siempre estamos imponiendo, que siempre estamos con el miedo, bajo el castigo, pero entonces toca elevar las emociones como paso número dos para poder nosotros inspirar. Recuerda que para pasar de un lado a otro, la palabra importante aquí es la inspiración. ¿Estás inspirando a las personas? ¿Estás inspirando a tus empleados? ¿Estás inspirando a tus clientes? O sea, deja de o pasa de estoy aquí liderando bajo el poder, bajo la fuerza, y voy a liderar bajo la inspiración o bajo el poder, ¿cierto? Entonces, eleva tus emociones, eleva tus vibraciones. Recuerda, al principio lo hablamos, hay una tabla, y que te la vamos a dejar aquí, aquí va a aparecer la tabla, que refleja cuáles son las emociones, ¿sí? Y cómo cada una tiene cierta vibración, para que tú la entiendas y para que tú la vayas trabajando, ¿vale? Ahora sí, punto número 3. Y en este de elevar tus emociones y trasladárselas a tus empleados, puede ser cosas pequeñas. Por ejemplo, reconocer que has visto el esfuerzo en tus empleados. Muchos jefes o líderes piensan que lo dan por sentado, como que las personas deben cumplir con las cosas, pero se siente muy bien cuando te reconocen. Entonces, esto
eleva la frecuencia de tu equipo y dar un cumplido también te está, o sea, cuando tú das, estás en abundancia. Ahora, el tercer paso es cambiar el enfoque. Entonces, comienza a preguntarte cómo puedo ayudar a los demás sin querer controlarlos. Entonces, ahí es donde tú te vas a dar cuenta de cuáles son las formas en las que tú interactúas con las personas y comienza a replantearte, comienza a hacer la pregunta, ¿cómo le puedo dar la vuelta a esto? ¿Sí? Comienza contigo, porque si eres una persona que opera desde la fuerza, viene porque hay conductas que has aprendido de los demás, hay miedos, trabaja en tus traumas, trabaja en lo que te lleva a comportarte de esa forma, trabaja en por qué manipulas a las personas, la confianza y el amor propio en ti y de esa forma estás atacando la raíz del problema y no solamente los síntomas. Dale, Luis. Listo. Hemos llegado ya casi al final del video. Nos encantaría que dejes aquí las reflexiones. ¿Qué es lo que te llevas? ¿Sí? Si bien nosotros, como lo decimos, tenemos nuestros propios pensamientos, pero no tenemos la verdad absoluta, ¿sí? Tenemos nuestras creencias basado en nuestras experiencias, basado en lo que hemos vivido, lo que hemos aprendido, lo que hemos experimentado. No es la verdad absoluta, pero sin embargo respetamos el 100% lo que tú opines y lo que tú pienses, ¿sí? No vamos a confrontar porque no nos gusta la confrontación, sino que nos gusta más bien el debate. Así que, si te ha gustado, déjanos aquí de pronto alguna reflexión que te llevas tú del video para que nosotros entendamos que sí llegas hasta acá y que sí te gustó este contenido porque obviamente nos encanta esto, nos fascina el desarrollo personal, nos fascina traer estos temas que son alguna vez polémicos, ¿sí? Sin embargo, nuestro enfoque es inspirar. Inspirarte a ti a ser una mejor versión, inspirarte a ti a sacar tu máximo potencial. De hecho, por eso creamos Peak Potential, porque estamos creando una academia donde las personas van a llegar a poder conocer sobre perdón, sobre resiliencia, sobre negocios, sobre marketing, pero no vamos a ir directo, lo vamos a hacer en bloques. Generalmente cuando uno quiere aprender de marketing, cuando uno es empresario, uno qué hace, no, que necesito aprender de marketing, necesito aprender venta, no. Empecemos desde las bases, desde primero la conciencia, en qué punto estás en este momento, ¿vale? Así es. Entonces, ya para finalizar, recuerda aquí abajo suscribirte para que YouTube te notifique cada vez que subimos un video. Si te gusta el crecimiento personal, conocer sobre el liderazgo, tener esa mentalidad empresarial, pensamiento de crecimiento, recuerda estar suscrito a esta comunidad y se vienen nuevos videos esta semana. Entonces, nos vemos Un en la abrazo muy fuerte. próxima. Un abrazo. Chao, chao.